Hola, soy Mau y en este video vamos a platicar sobre cómo hornear galletas. Es una de las preguntas que recibo mucho más por Instagram y quiero platicarles un poquito cómo resolver todas esas dudas. Si aún no se han suscrito al canal, les recomiendo que le den clic al botón de suscribirse para poder ver más consejos de cocina y recetas de mi blog. Ahora vamos a empezar sobre el tema, galletas. Y es que las galletas, en muchas ocasiones la gente tiene diferentes resultados. Siguen al pie de la letra, ya sea una de mis recetas o una receta que encontraron en internet, y algo sale mal. Esto es por muchas razones. Y quiero primero empezar por explicar qué es una galleta. Una galleta tiene 4 componentes clave: harina, una grasa que puede ser mantequilla o aceite, azúcar, que no nada más aporta dulzor, pero también textura, y por último, huevo. Todo esto se convierte en una masa y por fin se hornea y lo convertimos en una galleta. Lo que quiero decir con esto es que hacemos con 4 ingredientes una cosa nueva. No son ingredientes separados como en el caso de algunas otras cosas, ¿no? Algunas otras recetas que termina separado todo, pero esto ya hicimos un producto nuevo. Ahora, pensando en eso, hay que pensar en cada elemento o cada ingrediente que aporta. Les digo que el azúcar nos va a aportar ese dulzor, pero también aporta textura. Si ustedes cambian el azúcar por un azúcar artificial, un endulzante artificial, la textura que vamos a obtener en la galleta va a ser completamente diferente. Obviamente el sabor también tiene un poco de diferencia, pero textura es muy importante considerar que eso va a cambiar. Entonces no podemos esperar el mismo resultado si hacemos un cambio a la receta. Ahora, la mantequilla o el aceite también es un componente importante, que con el calor lo que sucede es, al calentar mantequilla, pues se va a derretir. Eso hay que tener todo esto en mente porque ahorita vamos a hablar de eso. Pero la grasa del aceite o la mantequilla hace que integremos muy bien los sabores y tenemos también un poquito de textura muy rica, ¿no? La harina de trigo ya sabemos que es el componente como más importante porque va a envolver todo y vamos a convertir la masa en una galleta. Y el huevo. El huevo ya sabemos cómo es muy líquido, pero al hornearlo o al calentarlo o al cocerlo se vuelve firme. Entonces tenemos que tener todo esto en nuestra mente cuando vamos a hornear. Ahora, vámonos a algo como muy básico. Cualquier receta que ustedes tengan de galletas, ya sea una mía o cualquier otra. Hay muchas cosas que van a pasar dentro del horno, y es que al hornear hay muchas variables, no nada más la receta, la cantidad de ingredientes que tiene de estos 4 componentes que acabo de mencionar, pero también la charola, el color de la charola, el espesor de la charola, el horno que tengan, si es grande, si es chico, si es de convección. Esto quiere decir que tiene un abanico que dispersa muy bien el calor en todo el horno, o es un horno eléctrico o es un horno de gas. Todo esto va a variar. Entonces el resultado, si ustedes siguen paso a paso una receta, el resultado puede ser completamente diferente porque hay muchas variables. Yo aquí les voy a explicar qué hacer si ustedes están viendo un resultado que no es lo que quieren. Aquí tengo 4 galletas. Si se fijan, son un poquito diferentes. Bueno, sin hablar de la forma, que no es muy redonda esta es muy flaquita. Y esta quedó como más bonita, un poquito de panza. Y esta receta nos da una galleta suave, pero igual, cambiar un poquito los ingredientes vamos a obtener un resultado completamente diferente. Pasa mucho que me preguntan: Mau, es que mis galletas se extienden demasiado. Y aquí podemos resolverlo de varias maneras. Uno puede ser que la receta tiene mucha azúcar. Lo que sucede con el azúcar es se va a derretir, se va a volver como un caramelo. Al hornear, pues si tiene mucho azúcar se va a extender mucho. Pero hay muchas cosas que podemos hacer para resolverlo. No necesariamente cambiar los ingredientes de la receta, pero esa pudiera ser una de las opciones. Si ustedes ven que hay algo que por más que muevan una y otra cosa, pueden ajustar la cantidad de azúcar que tiene o la cantidad de grasa que tiene. Eso también hace que se nos extienda mucho una galleta. Pero hay otras cosas clave que se pueden hacer. Por ejemplo, si su horno es de convección, esto quiere decir que el calor va a estar muy bien distribuido. Va a haber calor por abajo,
Entonces la charola metálica se va a calentar y eso va a estar cociendo la galleta de abajo hacia arriba, pero también el calor que hay arriba en el horno. Si es de convección va a ser un poquito mejor y por ende se va a cocinar más parejito. Vamos a estar horneando de arriba y de abajo un poquito más rápido. Si estamos horneando a una temperatura muy baja, lo primero que va a empezar a pasar es que se nos va a extender la galleta y el huevo no se va a cocer antes y por eso se extiende. Entonces tenemos que pensar en todos estos elementos. Si se extiende mucho, podemos probar subir un poquito al horno la temperatura y eso va a hacer que la galleta se quede más chiquita, por ende una galleta un poquito más gordita y no tan plana. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Alguna otra cosa que podemos hacer para que no se extiendan muchísimo las galletas es enfriar la masa antes de hornear. Yo lo que hago la mayoría de las veces es que formo las bolitas de masa listas para hornear y en vez de luego meterlas al horno, las refrigero. Esto hace que uno, se integren mucho mejor los sabores y dos, al hornear se va a quedar un poquito más chiquita la galleta y no se va a extender demasiado. Entonces, otra vez, para que no se extienda, subir un poquito la temperatura del horno o ajustar la cantidad de mantequilla o de azúcar o enfriar un poquito la masa. Ahora, ¿qué pasa si está sucediendo lo contrario? La galleta se está quedando muy chiquita y muy gordita y eso no es lo que queremos. Podemos hacer igual muchas cosas. Podemos bajar un poquito la temperatura del horno, podemos aplastar un poquito la masa antes de hornear, porque lo que sucede es, yo tengo dos hornos, uno es eléctrico y de convección y el otro es de gas. El de gas solo tiene calor por abajo. Se hornean completamente diferentes las galletas. Son diferentes temperaturas y diferentes tiempos. En el eléctrico de convección se hornean en 10 minutos y en el de gas se hornean en 15. Es la misma receta y es algo rarísimo pensar que algo estamos haciendo mal y eso es algo muy normal. La gente cree que están haciendo algo mal y algo está mal con la receta y se están equivocando, y es que todos los hornos van a variar un poquito. Entonces, si se les están quedando muy chiquitas las galletas, pueden ajustar la temperatura para abajo para dar oportunidad de que la mantequilla y el azúcar derritan un poquito y se extienda lo que se necesita. O podemos aplastar un poquito la masa antes de hornear. También pudiera ser que tiene muchísima harina esa receta y pueden quitar un poquito de harina para que quede un poquito más extendida. Ustedes pueden hacer esos ajustes. Algo tan fácil como corregir la temperatura del horno, aplastar un poquito la masa, o tal vez la masa está muy fría. Si ustedes sacaron del congelador una bolita de masa, pues no se va a hornear igual. Necesitan hacer un ajuste en temperatura. Yo les recomiendo que cuando están probando una receta nueva en un horno que no han horneado galletas, o por lo menos esa receta, hagan una prueba con 2 o 3 galletas y ya van viendo si se horneó como ustedes quieren o tienen que hacer un ajuste antes de hornear. Volvemos al tema del tiempo de horneado. Va a cambiar completamente, depende de su horno y de la receta y de la temperatura, etc. Entonces, yo, por ejemplo, procuro no poner tiempos en las recetas o poner un rango de tiempos. Porque imagínense, si yo les digo horneen por 15 minutos y a los 10 minutos ya estaba lista, se les va a quemar. Ustedes tienen que observar qué está sucediendo dentro del horno y ver cuando ya está lista la galleta para retirar. Consideren que cuando ustedes sacan una charola caliente del horno, sigue caliente la charola, por ende se sigue cociendo un poquito más la galleta. Yo procuro retirar las galletas cuando en las orillitas están un poquito doradas y ya la pancita, el centro ya se ve como casi cocido. Pueden dejarlo como tantitito crudo y lo pueden sacar, o espérense un poquitito a que ya se vea firme y que ya se vea cocido y sáquenlas. Puede ser que la galleta recién salida del horno las toquen y estén suaves y piensen, les falta más tiempo en el horno, están crudas. Eso puede hacer que la horneen de más, la deshidratan, porque es lo que está sucediendo. El vapor que están soltando está haciendo que la galleta sea más seca y tal vez les quedan galletas muy duras. Yo prefiero sacarlas un poquito antes para que se terminen de cocer en la charola caliente y así obtener galletas un poquito más suaves. Ahora hablemos de las charolas. Y es que cada charola va a variar. Y hay gente que utiliza solamente un engrasante para la charola y funciona perfecto. Hay gente que usa un papel para hornear, ese también funciona muy bien. No se utiliza
papel encerado. Ese no se utiliza para hornear y tengo un video hablando un poquito de la diferencia entre el papel encerado y el papel para hornear y lo pueden revisar en mi canal. Ahora también hay unos tapetes de silicón que hace que no se pegue absolutamente nada, y la gente que está buscando eso de que no se pegue es muy buena opción, pero hay que considerar que ya hay una capa de diferente material entre nuestra galleta y la charola. La galleta ya no está en contacto directo con la charola metálica, entonces no es el mismo calor que está recibiendo por abajo y el tiempo de horneado va a cambiar completamente. Entonces es cuestión de poner atención a lo que está sucediendo y ajusten un poquito la temperatura. Ya que sepan que ese es el resultado que buscan, ahora sí horneen el resto de la masa. Por alguna razón hay gente que mete una charola grande con muchísimas galletas y si no tenían bien calculada la temperatura, etcétera, las echan a perder completas. Es mejor hacer esa prueba. Yo sé que puede ser un poquito tedioso, pero así nos aseguramos que si van a salir 40 galletas o 24 o las que sean, van a salir la mayoría bien hechas. Otra cosa que puede suceder con las galletas es que por arriba estén muy claritas y por abajo muy oscuras. Esto quiere decir que su horno está muy caliente. Puede ser también que sea un horno donde tienen el calor abajo, por ejemplo, un horno de gas o un horno eléctrico, que el calor viene de abajo y eso está calentando la charola y está tostando de más la parte inferior de la galleta y no alcanza a cocinar muy bien la de arriba. Por eso quedan como muy oscuras de abajo y muy claritas de arriba. Entonces ahí igual ajustamos un poquito la temperatura para abajo y así nos queda más uniforme el color. Si se fijan, esta es muy parejito el color de ambos lados. Y bueno, yo utilicé un horno de convección, entonces está cocinando muy bien, o el calor está muy bien disperso por abajo, por arriba, por los lados, por todas partes. Lo otro que es importante para que hagan esa prueba de unas 2 o 3 galletas es ver qué tanto se extienden. Uno, si lo que ustedes quieren es que se extiendan un poco, así ya pueden ver qué tanto se extendieron para dejar suficiente espacio entre una galleta y otra. Pasa también que no saben, no hicieron esa prueba y después se pegan y se hace una gran masa de galletas. Y claro que puede ser una manera de hacer una galleta gigante, pero también puede ser un error y no es lo que quieren si ese no es el resultado que están buscando. Yo les recomiendo muchísimo que hagan esa primera prueba y ya de ahí empiecen a hornear el resto de las galletas. Entonces les platico un poquito del resto de las galletas que tengo por aquí. Esta masa la saqué, estaba muy fría y por ende aquí al centro está un poquito cruda. No pasa nada, está perfecta, se la pueden comer y tiene una consistencia muy rica. Pero estas dos galletas se hornearon juntas y el resultado es muy diferente. Ahora, aquí es cuando ustedes tienen que ver el tiempo que tienen que estar las galletas en el horno. Con 1 minuto más, esta galleta hubiera sido igual que esta. Entonces va a variar un poquito, depende de la temperatura de la masa. Ustedes van a estar viendo cuánto tiempo, si estaba la masa en el refrigerador, si la tenían a temperatura ambiente, todo esto para que tengan la galleta perfecta. Y por ejemplo, esta galleta salió muy planita a diferencia de estas otras, y esto es porque la masa estaba mucho más templada. Por último, esta también estaba muy templada, pero era más masa. Es importante hornear las bolitas de masa que sean lo más iguales posibles, porque eso va a cambiar el tiempo de horneado. Si ustedes tienen todas las galletas de diferentes tamaños, una va a salir cocida de más, una va a salir un poquito cruda, una va a salir perfecta. Entonces procuren pesar las bolitas de masa en una báscula, o yo utilizo un scoop como para helado, para nieve, que es chiquito, como de una cucharada o cucharada y media, y de esa manera tengo bien calculado el peso y el tamaño de cada galleta y así todas salen iguales. Otra cosa que ustedes pueden hacer es sí irlas pesando, pero formen las bolitas con las manos obviamente muy limpias, y eso hace que nuestras galletas salgan mucho más bonitas y más lisitas de arriba. Otra pregunta que recibo mucho es ¿cuántas galletas salen de la masa? Y es que eso va a variar completamente, depende de cuánta masa estén utilizando por bolita. Si son chiquitas, si son un poquito más grandes, va a variar. Entonces pongan atención a que todas sean del mismo tamaño y eso va a hacer que el tiempo horneado sea igual entre una charola y la otra.
Por último, yo les recomiendo que al sacar la charola del horno la dejan reposar un poquito, yo creo que 3 o 5 minutos para que se termine de cocinar, de cocer la galleta en la charola, y de ahí la pasan a una rejilla a que termine de enfriarse muy bien, y de preferencia coman las galletas al tiempo. Yo creo que hay ciertas recetas que sí son muy ricas cuando se comen calientitas, pero esas recetas es cuando tienen más azúcar. Por alguna razón, y no les sé explicar la parte científica de eso, es que las cosas, dependiendo si están un poquito más frías o un poquito más calientes, nos sabe más o menos el azúcar. Entonces, para que una galleta sepa muy rica cuando está calientita es porque tiene mucha azúcar. Y cuando sabe muy bien, como un balance perfecto de azúcar a temperatura ambiente, es que tiene una cantidad como moderada o correcta de azúcar. Si les gustó este video, los invito a darle like, y si aún no me siguen en redes sociales, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Mau Cocina de Todo. Si no se han suscrito al canal, denle click en el botón de suscribirse para ver más consejos como este y ver muchas más recetas. Si se quedaron con alguna duda, revisen otra vez muy bien el video para ver si hay alguna cosita que se les pasó por ahí, y si no, déjenme su pregunta en los comentarios y estaré contestando sus preguntas. Nos vemos a la próxima.